Bienvenidos a todas y todos a esta nueva emisión de nuestro programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión vamos a visitar la vida y la obra de uno de los juristas, pero no solo juristas, sino de los políticos, de los académicos más importantes de los últimos años en México, que fue don Jorge Carpizo. Y para esta ocasión, muy amablemente, el doctor Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, ha aceptado acompañarnos. Doctor, a nombre de la Sala Superior y de la Escuela Judicial Electoral, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a la Escuela Judicial del Tribunal. Es un honor para mí y un honor poder dirigirme al auditorio de este magnífico programa, ¿Por qué leer? ¿No? Y sobre todo a destacadas personalidades. Y es un doble, digamos, tinte de orgullo para su servidor hablar de un personaje como al que nos vamos a referir, como es nuestro ilustre Jorge Carpizo, quien falleciera en el 2012, hace casi 11 años, estamos por cumplir el 28 de marzo, 11 años de que se nos anticipara, eh, eh, digamos, perdiéramos pues a un ser humano excepcional, a un universitario que es tinte, lo he dicho y lo reitero, tinte de orgullo para México, para la Universidad Nacional Autónoma de México. Su pensamiento rebasó las fronteras de nuestro país y posesionó ese pensamiento de su eh, criterio jurídico, de sus aportaciones jurídicas, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa y en Norteamérica. Creo que Jorge Carpizo es pues, un ícono para las y los juristas y yo creo que su obra es de obligada referencia. Ya me permitiré, si me lo permiten, repasar alguna de sus obras en donde pues los estudiosos, y me dirijo a las y los jóvenes que, universitarios de las distintas universidades y que son el presente y futuro de este país porque representan, y sobre todo en lo que es uno de los derechos políticos fundamentales, los derechos políticos, el derecho a votar y ser votados. Pues los jóvenes encarnan precisamente el ejercer esa libertad de poder ser elegibles o ser electores. Y qué mejor que conozcan los pensamientos de personas que han luchado porque en nuestro país prevalezcan las libertades. Y Jorge Carpizo es un luchador de esas libertades. Referido al ámbito electoral, recordemos que Carpizo fue la transición para que nuestro Instituto Nacional Electoral fuera ciudadanizado. Y lo digo cuando fue secretario de Gobernación, pero ahorita volveré a ello. Quiero referirme al título nuevamente, de por qué leer. Y en este caso, por qué eh, releer a Jorge Carpizo y por qué adentrarse en su pensamiento. Uno, porque vamos a enriquecer nuestros conocimientos sobre los derechos humanos, sobre el derecho constitucional, sobre el derecho comparado en distintas materias, sobre cuestiones de moral pública y además también su pensamiento sobre esto que resaltaba yo, pues el ejercicio de la democracia. Pero se cumpliría también un legado que él estableció en una carta que dejó 2 días previos a que él se sometiera a una cirugía, donde lamentablemente hubo una complicación médica y perdió la vida. Pero ¿por qué me refiero a esta parte eh, para ligarlo al tema del programa? ¿Por qué leer? Jorge Carpizo escribió, siempre era un hombre previsor, y esto es bueno que las y los jóvenes sepan, yo no soy tan joven, yo lo aprendí de él, él, digamos, prever los escenarios, prever las circunstancias futuras, y en su caso, él era muy previsor. Y él pensó que si algo sucedía, siempre hay un riesgo cuando se somete uno a una cirugía, que si algo le pasaba, y lamentablemente sucedió, pues pedía que
si había un homenaje hacia él, se le hiciera pues en su casa, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero en otra carta que había escrito también, en donde dejó un espacio para señalar cuando sucediera el desenlace, eh, los años que tendría, ese hueco se llenó después diciendo que estaba 2 días de cumplir 68, o unos días de cumplir 68 años. Pero ¿qué decía en uno de esos textos? Que el menor homenaje que podían hacerle era leer su obra. Y sobre todo se dirigía a las nuevas generaciones. Nada menos, este es parte de un legado que él dejó, dado que ya lo comenté, también señaló, ¿sí?, que era importante que esto, y empiezo por la sencillez que lo caracterizaba, si lo velaban, lo velaran en unos velatorios públicos, que son los velatorios del ISSSTE. Jorge Carpizo es un mexicano nacido en Campeche, en el sureste del país. Una ciudad donde tuve el privilegio que él me relatara cómo sus inquietudes por el conocimiento desde la niñez venían con él. Señalaba que Campeche, él nació en 1944, en los primeros años de su vida, era un puerto importante, en donde, digamos, en el pasado, Campeche había sido un puerto de llegada, en donde la cultura europea llegaba en los barcos y los estudiosos, en este caso del derecho, de la cultura, de las artes, pues se hacían de libros y su madrina, que él quería muchísimo, lo llevaba a casa donde tenía una gran biblioteca. Y él eh, abría esos libros y desde entonces se documentaba en pues, las diferentes disciplinas que ahí se solían o que llegaban en estos libros. Este era el inquieto Jorge Carpizo por el conocimiento, ¿sí? Jorge Carpizo, pues, y la familia se vienen a la Ciudad de México. Él nace, repito, un 2 de abril de 1944. En la Ciudad de México estudia aquí el bachillerato en la Universidad La Salle, pero después hace sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho del año 1963 a 1968. Obtiene una beca en Londres y pues es maestro en Derecho por la London School of Economics and Political Science. Y en su alma mater, esto, la anterior, 1969-1970, concluye sus estudios de doctor en Derecho por la UNAM en 1978. De Jorge Carpizo tenía la inquietud de la superación académica y a muy corta edad pues realiza todos sus estudios de hasta el doctorado. Nada menos, debo decir que un libro de referente texto que lo fue durante muchos años y hoy es también referente para hacer un comparativo de cómo ha evolucionado el derecho constitucional, es, y le apasionaba, el libro La Constitución Mexicana en 1917, que es un estudio donde yo recuerdo sus clases, déjenme comentar como estudiante de él, que lo fui siendo él en ese entonces ya todavía no era doctor, eh, y sus clases refiriendo el contenido de su libro, porque él sabía, lo decía el derecho, pues, era apasionante escuchar al licenciado Carpizo, porque parecía como si estuviera disertando ante un foro, ¿no? Y cada clase era
reproducir los debates de los constituyentes de 1917. Y era apasionante, y era motivador. ¿Eh? Jorge Carpizo, pues, nos ilustraba lo que había sido el comienzo de este siglo con la primera constitución, de la cual él resaltaba, fue la primera en incorporar los derechos sociales, como todos sabemos, nuestra constitución en el siglo XX. ¿Sí? Y entonces nos refería a esos grandes debates que se dieron alrededor de artículos como el tercero constitucional, el 27, el 123. Y, y Jorge tenía una peculiaridad cuando estudiamos las y los alumnos que él tenía, que buscaba incentivar a sus alumnos. Voy entremezclando algunas referencias o anécdotas, si me lo permiten, tratando de recordar lo que fue nuestro ilustre jurista, para incentivar a las y los estudiantes. Eh, Durante su clase, él observaba al grupo y a final del semestre invitaba alrededor de 10 compañeras y compañeros a una cena. Y recuerdo que incluso cito el lugar, el VIPS de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Y a las y los estudiantes, entre ellos yo fui convocado en ese semestre que estudié, tuve la fortuna de inscribirme con él, digo la fortuna porque no sabía, y esto es parte de lo que muchas veces desconocemos, elegimos a nuestros maestros y maestras, pero no conocemos sus trayectorias. Yo fui descubriendo lo que Jorge Carpizo para esa época ya representaba. Y esta anécdota que refiero de Jorge Carpizo es que invitaba a sus alumnas y alumnos, eh, que pues, no pasaban de 10, podían ser 5 o 6, dependiendo, a ser becarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, él observaba a su grupo y uno suscribía un compromiso por escrito en donde uno quedaba escrito a un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual académicamente él estaba adscrito, y era este tutor académico con el que los estudiantes seleccionados, las compañeras y compañeros, pues completábamos nuestra formación. ¿Sí? Entonces, esto lo hacía semestre a semestre y digamos que era, si habláramos de fútbol, digamos que él formaba la cantera de futuros juristas, de futuros abogados y abogadas. Y, como repito, tuve la fortuna, la doble fortuna de haber quedado adscrito con Jorge Carpizo. ¿Sí? Entonces, esta es una anécdota de cuando él era profesor en la facultad, nos refería como libro o contenido del curso, la Constitución de 1917. Más adelante tocaré otro de sus textos, pero déjenme referir también, Jorge Carpizo, qué ha sido para la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, desde muy joven, ¿sí? Siendo todavía estudiante, ¿sí? Pues, a punto de recibirse, fue secretario académico con otro distinguido jurista, Héctor Fix Zamudio, que era director del Instituto de Derecho Comparado, ¿sí? Hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas. A una corta edad lo fue, ¿sí? Jorge Carpizo. Investigaciones jurídicas históricamente ha sido también una institución que tiene un sello por la calidad y prestigio que se le reconoce por su planta académica. Bueno, Jorge Carpizo en la universidad a los 27 años, fue nombrado abogado general de la universidad. Ya de ese tamaño vemos, pues,
el, la vasta cultura jurídica, el soporte, profesionalismo y sensibilidad que caracterizaba a Jorge Carpizo. Tuvo un gran desempeño como abogado general de nuestra máxima casa de estudios. Posteriormente fue coordinador de humanidades y en ese tránsito es que les referí que yo fui alumno de él. Y después, siendo coordinador de humanidades, estoy hablando del año 1978, y en 1979 estábamos cumpliendo el cincuentenario de la autonomía de la universidad. Y era tal la confianza del entonces rector Soberón que, además de la responsabilidad de ser director del Instituto de Investigación, primero coordinador desde la Coordinación de Humanidades y luego director del instituto, lo nombró secretario de los festejos para la conmemoración del cincuentenario de la autonomía universitaria. Y hubo un despliegue de actividades en toda la universidad, pero en donde se dio impulso no solamente a las humanidades y las ciencias, sino también al arte. Si volteamos a ver en esa época, se da un gran auge lo que hoy conocemos como el Centro Cultural Universitario, donde está la Sala Nezahualcóyotl, donde hay muchas esculturas de grandes artistas plásticos. Se da, y él impulsa, Jorge Carpizo, esta magnífica obra con la piedra residual de la lava, por eso se le llama el Pedregal, y se crea el Centro del Espacio Escultórico en el sur de Ciudad Universitaria, enfrente de la Ciudad de las Humanidades, que él también impuso, donde concentró a los distintos institutos de investigación en humanidades, el de jurídicas, el de económicas, el de estéticas, de históricas, etcétera, ¿sí? Y este impulso que hoy vemos, este espacio que pues es un espacio de la sociedad mexicana, de las familias, si uno se asoma a los sábados y domingos, ve una verbena que se da ahí por el conjunto de personas, porque ese era el pensamiento de Jorge Carpizo, una universidad para la sociedad, una universidad vinculada a los grandes problemas nacionales. Y la universidad, desde luego, por muchos universitarios, pero Jorge Carpizo es un ícono, impulsó también en esa época el desarrollo de las artes. También pues, fue rector de la universidad de 1985 a 1989, un rectorado complejo, hay que decirlo, un rectorado que enfrentó momentos álgidos, momentos difíciles en la aspiración, en sus objetivos de impulsar reformas al interior de la universidad que él denominó fortalezas y debilidades, un diagnóstico a partir del cual hacía propuestas que hubo reacciones a ese planteamiento. La universidad estuvo paralizada algunos 2 o 3 meses, pero se encontraron, como sucede en un mosaico plural y diverso como es la universidad, en un mosaico donde lo que priva son la diversidad de ideas, pero donde se prevalece al final el diálogo. Y Jorge Carpizo era un convencido de encontrar soluciones. Y creo que Jorge Carpizo decía, se preguntaba a él mismo si planteando su renuncia eso resolvería el problema, y se planteaba que no era de esta forma. Por eso enfrentó con firmeza, con decisión, pero con apertura ese conflicto en 1986. Y terminó su rectorado, un rectorado que teniendo la oportunidad de plantearse
la posibilidad de reelección, porque Carpizo era convencido a pesar de que esté en la normatividad, de que no debería prevalecer en su caso la reelección y optó por no participar. Y ahí es, doctor, perdón que lo interrumpa, donde pasamos de este Jorge Carpizo, que como otro gran campechano que fue don Justo Sierra, de alguna manera se vincula a la universidad, al Justo Sierra, al Jorge Carpizo funcionario público, ¿no? Que es un breve periodo ministro de la Corte, que es presidente, prácticamente creador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario de Gobernación, ahí hay temas importantes en lo electoral. ¿Y qué podemos platicar entonces de esta faceta del Jorge Carpizo funcionario público? Es una faceta muy rica también de Jorge Carpizo, que esta etapa de su vida la acompañó, déjenme comentarles, y esto me parece importante, la acompañó siempre de la academia, nunca dejó de escribir, es prolijo, sus artículos, sus obras, su dedicación de horas y horas al servicio público, no mermaron su ánimo para darse espacios de madrugadas o los pocos espacios aún de fin de semana, eh, que a veces no lo sabía, y ahorita me voy a referir a ellos, en una de las etapas que tienen que ver con el sistema democrático del país. ¿No? Varias cosas tienen que ver con el sistema democrático, los derechos humanos, pero también ese paso por la Secretaría de Gobernación. Efectivamente, él es nombrado en una de las aspiraciones para las y los juristas, que es la tribuna máxima de la interpretación jurídica, que es ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en un corto tiempo, de 1989 a junio de 1990. Por Carpizo, y recuerdo una anécdota que él platicaba, y comento esto porque él lo comentaba, las alumnas y alumnos que tuvimos la fortuna de formarnos alrededor de él, pues él nunca dejó de interactuar, de intercambiar puntos de vista con quienes él formó. Y por eso es que refiero a algunas de las anécdotas. Jorge Carpizo llegó a referir que en aquella época, ¿no? La entrada de una ministra o ministro a la corte, pues implicaba que cuando se tomaba una participación más activa, llevaba meses para tener una intervención muy activa, pues en el pleno de la corte, que para esa época todavía no era público, ¿no? Y Jorge Carpizo decía que desde la primera, segunda sesión hizo uso de la palabra, pues hablando de sus convicciones alrededor de los asuntos que tenían que resolver. Se preparaba sobremanera en los asuntos. Es impresionante cómo Jorge Carpizo no podemos decir que sea o haya sido una persona que improvisaba. Y efectivamente de ahí se viene la creación de una institución que es importantísima para lo que significa la defensa de la dignidad humana. Y pues siendo ministro, pues le realizan la invitación para que sea el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una necesidad que tenía el país. Por la circunstancia de violaciones a derechos humanos que en ese periodo y del cual él escribió muchísimo, pues las violaciones, sobre todo en el ámbito de la Procuración de Justicia, por ejemplo, la reina de las pruebas era la confesión, y entonces, pues en el argot policial se decía hay que meter el trabajo, y entonces la tortura era la reina de la confesión era la reina de las pruebas, pero lamentablemente obtenida pues, bajo procedimientos ilegales. Y Jorge Piso toma una decisión, pues, diciendo que hay una necesidad en el país y acepta
presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y debo de señalar, para ese entonces era un órgano desconcentrado. Era un órgano como hoy lo tenemos normativamente, autónomo, ¿sí? Que él siempre se caracterizó por defender la autonomía de los organismos que constitucionalmente deben de tener esta característica y luchó porque ello se diera, que se dio años después. Pero aquí me permito dar un comentario, por ejemplo, en donde pues, los organismos autónomos los caracteriza la autonomía, como es la autonomía de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, eh, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la anécdota que quiero referir es, si uno voltea a ver el periodo de Jorge Carpizo siendo presidente de la Comisión Nacional, si bien normativamente no estaba prevista la autonomía, de facto, en los hechos, por esa fuerza y magistratura de opinión que caracterizó a Jorge y su autoridad moral, ejerció la autonomía en los hechos. Muchas veces, teniendo la autonomía normativa, no se ejerce la misma, ¿sí? Bueno, hay que ver los pronunciamientos que hacía Jorge Carpizo y cómo fue consolidándose la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los 2 años que ocupó el cargo, de junio de 1990 a enero de 1993. Servidor público también, un gran reto, pues lo que él ahora en el pasado había recomendado, pues tiene una gran responsabilidad al ser nombrado Procurador General de la República de enero de 1993 a enero del 94, un año, un año. Y uno puede asomarse, porque Jorge Carpizo, si algo tenía es que su tránsito por cualquier institución académica o pública, ¿sí? Dejaba testimonio de sus logros y de sus retos y desafíos que no se habían alcanzado. Así podemos hablar de cómo dejó una memoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también ahí hay un tomo de todo lo que hizo en la Procuraduría General de la República, ¿sí? Entre las reformas que él impulsó, desencadenando iniciativas al respecto, ante los órganos que les corresponde, es que la confesión no fuera la reina de las pruebas. Esto en 1993. Entonces, Procurador General de la República, ¿sí? Y en enero de 94, en un contexto muy difícil para el país, digamos, un contexto donde, recuerdo para, sobre todo las y los jóvenes, que para muchos puede ser que no hayan vivido aquella época, y hoy lo tengan como referentes de la historia contemporánea de nuestro país, pues el 1 de enero, pues hay un movimiento alcista del Ejército Nacional de Liberación Zapatista, en donde reivindicaba cuestiones sociales, reivindicaba el que volteáramos a ver, pues, la desigualdad rampante y las condiciones de nuestros pueblos indígenas en el sureste, en el estado de Chiapas, y cuyo método fue utilizar las armas y declararle la guerra al ejército mexicano. El conflicto terminó con una amnistía, pero en ese contexto, también en ese año 1994, dos asesinatos de 2 actores políticos, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, y algo que tiene que ver precisamente con la materia tan importante que realiza un órgano independiente como es el Tribunal Electoral que tenemos, ¿sí? Y en donde precisamente y el Instituto Nacional eh, Electoral, entonces Instituto Federal Electoral. ¿Qué sucede en esa época? Hay elecciones, venían las elecciones y
Jorge Carpizo era el presidente, no era un órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, pero por eso decía yo al comienzo de mi charla, Jorge Carpizo significó, como secretario de Gobernación, la transición hacia la ciudadanización de este órgano. ¿Por qué lo digo? Porque en 1994, si bien presidía como secretario de Gobernación el INE, y la segunda autoridad era Arturo Núñez, ¿sí? El consejo y era un consejo ciudadano. Recordemos ahí a Granado Chapa, a José Woldenberg, entre otros, y como secretario de Gobernación, y Jorge Carpizo también lo relata en lo que dejó escrito, pues las negociaciones que tuvo que llevar a cabo para que, recordemos, fueron lamentablemente en un contexto muy difícil, en donde se había privado de la vida a un candidato a la presidencia de uno de los partidos políticos y donde las condiciones, por esto que yo me refería, de un alzamiento armado, y Jorge Carpizo, pues tiene amplias negociaciones con todos los partidos que incluso posteriormente le reconocieron que por esa apertura a la negociación, ¿sí? A que se pudieran dirimir las diferencias, incluso él tuvo que llamar la atención ante la sociedad mexicana, presentando una renuncia al cargo de secretario de Gobernación en aquel 1994, y esto fue una preocupación adicional que grandes sectores pidieron que no se le aceptara la renuncia. Jorge Carpizo termina ese sexenio, siendo secretario de Gobernación en 30 de noviembre de 1994, y es nombrado ya por el nuevo gobierno, ¿sí? Embajador de México en Francia, ¿sí? Entonces, se desempeña como embajador y nuevamente, pues, busca que México tenga una gran presencia y sea, pues, en diferentes rubros, no solamente en lo comercial, sino también en lo cultural, y hace una gran labor como investigador, digo, como embajador eh, de México en, eh, en Francia. Entonces, este es, digamos, el Jorge Carpizo que interactuó como académico, como servidor público, eh, digamos, si hablamos de la triada de poderes, lo único que no fue ser legislador, ¿sí? Pero de que vivió procesos electorales, era un referente desde el Poder Legislativo que lo buscaran desde distintas posiciones parlamentarias para conocer la opinión respecto de diversos temas. Pero además, perdón que lo interrumpa, doctor, pero además un hombre a que evidentemente no le gustaban los trabajos fáciles. O sea, porque en ninguna de estas posiciones uno podrá decir que pues fue a descansar, ¿no? Al contrario, fue a prestigiar a las instituciones con su propio prestigio, pero también pues a trabajar con mucha intensidad en temas, en tiempos, en momentos sumamente complejos. Y además, si me lo permite, manteniendo un ritmo vamos, de escritura de sus obras, pues interesante. Yo con rapidez iba tomando nota, recordando algunas de ellas, ¿no? Su clásico del presidencialismo mexicano, sus estudios constitucionales, que los tengo aquí en una edición ya maltratada por el mucho uso, porque son libros que hay que usar. Mire, yo tengo la primera versión y esta que ya es más nueva. No, perfecto. Y temas de federalismo, temas de derechos humanos, para quien va conociendo por primera vez a don Jorge Carpizo, ¿por dónde le recomendaría usted empezar a leerlo? Bueno, yo recomendaría 2 o 3 publicaciones, ¿sí? Déjenme decirles, una, traje
lo que fue el original de el presidencialismo mexicano. No, bueno, esa es una joya. 1978, ¿no? Hay una dedicatoria que le aprecio. Este libro fue su tesis doctoral. Se convirtió en libro obligado de referencia en el ámbito político, en el sistema democrático. Y déjenme decirles, más allá de que refiere Jorge Carpizo cómo está organizado nuestro Estado mexicano, ¿sí? La parte orgánica de nuestra Constitución, él, digamos, acuña una frase que pervivió y pervive hoy en día. Él describe lo que, partiendo de lo que sabemos quienes incursionamos en la carrera de Derecho, lo que es el principio de legalidad, que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les eh, eh, autoriza, ¿sí? Bueno, él acuña la frase de y desarrolla un capítulo de las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo. Es decir, esta gran concentración de poder de parte del Ejecutivo en un presidencialismo, por eso el título de su libro, y pues da la pauta para que el sistema democrático vaya avanzando. Y ¿por qué digo que pervive esa frase? Porque, pues, si bien venimos transitando para una mayor eh, compartición del poder, ¿sí? Hoy nuevamente esa frase de facultades metaconstitucionales se vuelve a actualizar en el México de hoy. Es decir, para las y los estudiosos, creo que es un elemento importante en esa idea de que Jorge Carpizo se ha releído, de cómo hacer un estudio comparado de aquella época a la época de hoy, partiendo del pensamiento de Jorge Carpizo. Entonces creo que este libro es un referente obligado para los estudiosos de la política, del sistema constitucional. También creo que es importante, pues ya decía yo, la Constitución de 1917, ¿sí? Eh, pero este de estudios constitucionales es un referente para quienes estudian derecho, quienes, las y los estudiantes y las y los abogados para el derecho constitucional. También, y lo decía usted, un libro que tiene que ver con los temas que se abordan. Concepto, concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina. Hoy este libro nos podría dar pauta para ver, si bien Jorge Carpizo lo escribió hace años, pues cómo, si hemos avanzado o no hemos avanzado en lo que se proyectaba de cómo los países tenemos que avanzar en los procesos de democratización. Es decir, cómo fortalecemos nuestros procesos electorales, cómo fortalecemos la cultura política para que ejerzamos nuestro derecho a voto y ser votados, cómo ejercemos la igualdad en términos de igualdad de género, igualdad de, hemos dado pasos importantes. Entonces, creo que es importante. También sobre temas que Jorge Carpizo hablaría, anatomía de perversidades, ¿sí? Que habla de la moral pública en el país. Y si alguien quiere ver sus posicionamientos y el pensamiento de Jorge sintetizado, podemos encontrar Jorge Carpizo, Discursos y Afirmaciones, 1985-1988. Y en la faceta de Jorge Carpizo, de la diplomacia, de la universidad y el arte, el derecho, la universidad, la diplomacia y el arte. Y ya creo que simplemente como, eh, digamos, como testimonio de lo que fue Jorge Carpizo,
Pues hay un libro homenaje que se escribió ya como homenaje a él, a su muerte, pero es una riqueza de lo que se escribe sobre Jorge Carpizo. Se llama Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y en Europa. Es decir, hay autores de varios continentes y algo simplemente de lo que es una de las facetas que Jorge, pues, digamos, tenía como hobby, era la colección de búhos que hoy uno puede observar. El búho es lo que nos simboliza a las y los abogados, ¿sí? Y Jorge tenía una colección espléndida, espléndida, enorme, de búhos que en su trayecto pues, le fueron regalando y esta puede hoy ser observada en Curicas, pero hay un catálogo de búhos, ¿no? Que se puede. Entonces, pues esto es lo que se puede decir de Jorge Carpizo, el humanista, el Jorge Carpizo, el académico, el Jorge Carpizo, el universitario, el Jorge Carpizo, el servidor público, pero el Jorge Carpizo congruente. Muchas personas pueden estar o no de acuerdo con Jorge Carpizo, pero lo que no pueden criticarle es su congruencia. Un hombre, además, que usted, doctor, lo ha pintado desde la perspectiva del docente, desde la perspectiva del funcionario público, desde la perspectiva del funcionario universitario, también del autor, un hombre multifacético y además me parece que un hombre constructor de instituciones, lo cual no deja de ser interesante. Pues doctor, no queda sino agradecerle a nombre de la Sala Superior y de la Escuela Judicial la amabilidad de compartirnos no solo la historia, sino sobre todo la vivencia, el respeto, el cariño, la estimación por una figura señera, no solo del derecho constitucional, sino de la democracia en México, y una figura que hay que revisitar. En algunos de nuestros programas hemos hablado de autores que puedan parecernos un poco olvidados. Jorge Carpizo, desde luego, no está olvidado, pero siempre es importante presentárselo a las nuevas generaciones y qué mejor con la amable y muy entretenida charla que usted nos ha dado. Doctor, pues le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, constructor de instituciones, pionero en lo que es el ombudsperson universitario, apenas fue rector, constituyó la Defensoría de Derechos Universitarios, ombudsperson universitario, antecedente de nuestra ombudsperson nacional. Desde luego. Y pues agradecerle también a nuestro público que ha seguido esta nueva emisión de nuestro programa, porque leerá en esta ocasión, como hemos visto, dedicado a don Jorge Carpizo. A todas y a todos, muchas gracias.